Voy a comenzar leyendo una historia particular de Manuel Vicent y empezaremos por el prólogo. El título del prólogo es "No es necesario escribir para ser escritor". La vida, como el violín, solo tiene 4 cuerdas. Naces, creces, te reproduces y mueres. Con estos mimbres se teje cada historia personal, con toda una maraña de sueños y pasiones que el tiempo macera a medias con el azar. Después de rascar y rascar con el arco las 4 cuerdas de este violín, algunos escritores extraen grandes melodías en forma de novelas y relatos llenos de personajes que proceden de su imaginación. Yo no llego a tanto. A mí solo me gusta contar lo que he visto, lo que me ha pasado, la gente a la que he conocido, los sucesos que he presenciado. Pero, sin duda, a la hora de escribir, lo más inquietante es lo que uno tenía sumergido en la memoria, tal vez en el inconsciente, bajo la tapa de la quesera, y que de pronto aparece en la página en blanco como ese insecto deslumbrado en la oscuridad de la noche que uno descubre aplastado en el parabrisas al final del viaje. Un día, el escritor Bioy Casares, durante las 2 horas que estuve con él tomando un té en su casa de la Recoleta en Buenos Aires, me pidió que no le hablara de literatura. Solo estaba dispuesto a conversar sobre perros, coches, música, mujeres, deportes, viajes. Así lo hice. De hecho, a través de los perros que había tenido, de los coches que había conducido, de los viajes que había realizado, de las partidas de tenis que había jugado, de las mujeres a las que había amado o seducido, supe más de su vida que en los libros suyos que había leído. Al final me di cuenta de que en realidad no habíamos hablado más que de literatura transformada en la salsa concreta de la vida. Cada historia particular está compuesta por 1.000.000 de nudos a merced del azar. Por muy vulgar y anodina que sea esa historia, cada nudo constituye una gran encrucijada. Olvidas el paraguas, vuelves al bar a recuperarlo, y allí te encuentras con una mujer que va a torcer tu destino. Sucede a menudo que hay escritores que ya lo son sin haber escrito un solo libro. La primera vez que sentí que un día este sería mi oficio fue debido al olor a salitre y calafate que despedía a una barca varada en la playa donde mis padres veraneaban. Era una barca humilde de pescadores. Tumbado en la arena, a su sombra, con toda la luz del mediodía reverberando en mis párpados cerrados, imaginaba que yo era capitán e iba en ella rumbo a la isla del tesoro. Tenía 15 años, hacia países exóticos donde habría tigres y elefantes, papagayos, misioneros, cazadores, aventureros e indígenas en taparrabos cantando en torno a una hoguera. Bastaba con un cuaderno y un lápiz para ser escritor, porque la historia ya estaba escrita al despertar por la mañana al final del sueño. Las barcas, los trenes, la pantalla llena de héroes a caballo que veía en el cine Rialto del pueblo no eran sino formas de escapar, de realizar un largo viaje fuera de mi cabeza. Los niños y adolescentes que sueñan con escribir tienen el alma dividida. Una mitad huye y la otra se queda en casa y sin salir de su habitación, tumbados en la cama, crean un mundo imaginario. El primer recuerdo de mi vida es de cuando tenía 2 años. Una carreta llena de enseres domésticos, sillas, colchones, palanganas, sábanas y mantas, tirada por la yegua Maravilla, trasladaba a mi familia a Villarreal para alejarnos del frente de la guerra. Yo iba sentado dentro del capazo y me veía rodeado por todas partes de una textura trenzada de esparto que brillaba al sol. Arriba estaba el cielo azul. No podía escapar salvo con la mirada. Después de tantos años de escribir lo que he visto, oído y soñado, ahora siento que estoy dentro del mismo capazo, solo que los mimbres ya no son de esparto,
sino de ondas electromagnéticas que a través de las redes sociales me tienen rodeado. Durante una temporada he escrito a modo de autobiografía todo lo que recordaba de mi vida desde aquel tío vivo en el que yo, a los 5 años, me quedé solo dando vueltas y vueltas, montado en un caballo blanco de crines doradas que subía y bajaba. Los titiriteros estaban cerrando ya los barracones y tinglados de la feria. Como favor especial ante mis súplicas, el dueño del tío vivo me dejó dar unas vueltas más, hasta que acabara la canción que sonaba todavía a través de un altavoz gangoso. La brisa helada de un anochecer de enero se llevaba los papeles. La noria estaba parada. Olía a guiso de coliflor. Con aquellas vueltas que el feriante me concedió de regalo, he dado la vuelta al mundo y he llegado al final del viaje. Yo creo que podemos acabar ya, ¿no? Podemos acabar ya. Ya está todo dicho. Gracias a usted. No se puede leer mejor. No se puede. Qué maravilla. Ahora como habla uno después de la voz y la dicción de Emma, voy a hacer lo mejor que pueda. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por este encuentro y sobre todo gracias a ti, Manuel, por estar aquí hoy, por decir sí. Desde el momento en el que pedí por favor que vinieras, parezco una stalker, la verdad, porque ya sabéis muchos que Manuel Vicent para mí es sobre todo ese escritor que ha rellenado los espacios de los recuerdos de mis padres, que también son valencianos, y para mí es algo muy importante. Y fíjate, el otro día estaba leyendo la entrevista para que veas y compartís universos, la entrevista que te hicieron maravillosa en El País, y hablabas de tu último perro, el perro que tienes ahora que se llama Blackie, ¿no? ¿Puede ser? Un perro que se llama Blackie, no, una es perra. la de mi hijo. Pero yo tengo una perra que se llama Día, Sí. Día, que es una diosa gallega. Y Black, que es blanca, la llaman Blackie, pero es la que... Ahora tengo dos perras. Pues desde hace 1 año y medio mis padres, el perro de mis padres se llama Blackie. Entonces cuando lo leí dije, esto no puede ser real, eso no me pasa a mí. Bueno, muchísimas gracias. Me he leído este libro y lo he disfrutado muchísimo como esperaba, la verdad, lo he disfrutado muchísimo porque como bien lo ha puesto en su voz Emma, al final si algo tienes tú es que escribes acerca de la nostalgia y de la infancia. Yo no soy muy aficionada a los libros de memorias, sobre todo esos libros de memorias que escriben las personas que tienen todavía más futuro que pasado, ¿no? Ahora de repente hay mucha gente que escribe libros de memoria y todavía le queda mucho futuro, ¿no? Yo creo que las memorias debe escribir aquel que tenga más pasado que futuro, ¿no? Y lo primero que pensé al terminarlo fue, ¿y ahora el siguiente tomo para cuándo? No lo sé, yo soy un profesional. Es decir, yo soy un profesional y voy a escribir como que el albañil va a trabajar. Pero los escritores se dividen en escritores de domingo, uno que cuando se le ocurre una cosa dice, anda, qué cosa se me ha ocurrido y corre a escribirla, ¿no? O lo apunta en un... Yo desde hace ya bastante como sufría buscando el tema para escribir, etc. Y yo digo, bueno, yo voy a ser un escritor profesional, yo voy a sentarme, por ejemplo, en la columna del País, ¿no? Yo me siento el viernes a las 12 delante del ordenador, antes delante de la máquina, y todo lo que se me ocurra vale. Es decir, yo me siento a trabajar. Como un albañil va, no se lleva el tabique a casa, ni se deslumbra, ni nada. Como un médico que va a trabajar, a operar, un cirujano que va a operar, un abogado que va al despacho. Yo voy a mi ordenador y empiezo a trabajar. Y lo que se me ocurre va para adentro, en ese momento. Y una vez escrito los versos, ya me olvido, ¿verdad? Como el que acabo de trabajar. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero a mí me ayuda. Oye, que tiene el otro día hablando con Miguel Munárez, que está por aquí también, que hablábamos de ti, que me he leído los libros casi al tiempo y me hizo mucha gracia porque los dos, como decíamos con Miguel el día que lo presentamos también aquí, hablamos de literatura y de comida y alternamos la literatura y la comida. Entonces de repente decía Miguel, yo no sé si estamos todo el día comiendo, bebiendo, pero cuando hablamos de libros... Comer y beber y leer y escribir, es decir, vamos a ver, el estómago y el cerebro, ¿no?
El estómago es mucho más exigente, mucho más fino que el cerebro. El estómago tiene, a la hora de comer, tiene unos escáneres. Primero la vista, lo que comes. Después el olfato, si huele. Después el gusto, si te sabe bien, si es salado, si es dulce. Y después baja al estómago. Y en el último momento el estómago todavía tiene la posibilidad, como en el Supremo, de echarlo fuera, por arriba, por abajo. Es absolutamente exigente e inteligente. Sin embargo, el cerebro admite toda clase de basura sin control. Luego, ¿qué es más importante? ¿Comer o leer? Es decir, si tú lees, estás alimentando el cerebro. Si tú comes, estás alimentando el cerebro. Pero también lo que lees pasa al círculo de la sangre. Es decir, la imaginación, desde el punto de vista del libro, entra en la corriente sanguínea y entra a formar parte de ti mismo, ¿no? A través del cerebro. Pero yo creo que, así como decía Epicuro, que a la hora de comer lo importante no es lo que comas, sino con quién comes, ¿no? Una tortilla con perejil te puede sentar como una bomba si a tu lado hay un pesado. Sin embargo, una fabada violentísima te sienta bien si la mesa es alegre y tú has elegido a los comensales. En la lectura pues pasa lo mismo. Un buen libro te ayuda a vivir, te ayuda a soñar, te ayuda a ser mejor, y un mal libro te envenena. Y si la literatura es el cerebro y la comida es el estómago, ¿el alma dónde está ahí? Yo si el alma... es que como ahora con la cosa cuántica, que todas las cosas son y no son, ¿no? Es decir, somos energía, es decir, nosotros somos materia y energía. Y, es decir, yo una vez le hice con Jordi, que está aquí, una entrevista, le hicimos una entrevista, él hizo una foto al que más sabe de materia cuántica, de la física cuántica, que es Chirac, que es el jefe en Múnich del Max Planck, que, bueno, lo último que hay. Y ese nos explicaba que a un nivel del átomo hacia abajo hay partículas que suben bajando, bajan subiendo, están y no están, ¿no? Van de un sitio a otro sin pasar por medio. Y eso lo decía mientras estaba luchando por abrir el salero que no se abría. Y yo le decía, pero vamos a ver. Me estás explicando que soy y no soy, es decir, te estás explicando que las partículas micropollas, esto, me atraviesan el cuerpo sin verme, porque tú para una partícula de esas, tú no existes. Es decir, entre célula y célula hay distancias como de aquí a Oviedo, ¿vale? Luego pasa sin verte, ¿no? Sí. Pero hay que abrir es lo mismo que una vez también a este independentista, no sé cómo se llama, vamos, de Esquerra Republicana, gordo. Hicieron una cosa de ir a dialogar con una familia de allá abajo, de andaluza, ¿no? Para ver que todos somos iguales. Y le pasaba lo mismo. Es decir, aquella familia maravillosa, porque después venían unos andaluces a comer a Andalucía con ellos, ¿no? Para hacer amistad y todo. Y yo recuerdo que aquel hombre, el independentista, estaba todo hablando de proyectos, de España, no sé qué, de la
Cataluña, no sé qué, y no sabía abrir la botella de vino, ¿no? Que encima no bebía. No, quiero decirte que el alma, pues el alma es de no sé qué, y el alma es de Dios, no sé qué. Tú sabrás del verso de no sé qué. Yo creo que somos materia y energía, ¿eh? Y ya está. Y el día que nos muramos, la parte de la energía, la parte que tenemos de la energía, se va a disolver por el universo, ¿no? Sí, Y totalmente ya de está. acuerdo. Y a ti qué más te da ser tú que ser un gallo en Madagascar. Una gallina. ¿Y toda tu energía te gustaría, si pudieras escoger un lugar en el que tu energía se quedara para siempre? ¿Para siempre? Pues Luego cambiaría. no, pues, yo nací, es decir, Franco decía que el movimiento le había pillado en Canarias, ¿no? Si no, es que a mí el movimiento me pilló en Canarias, y dice, claro, el hombre aquel. Y entonces, a mí la guerra me pilló en la playa, ¿no? Recién nacido en la playa. Entonces, yo comprendo que el primer sonido que oye el ser humano, que es el feto, es el corazón de la madre, ¿no? El dum dum, dum dum, dum dum. Ese dum dum, dum dum, dum dum es la base del compás que hay debajo de la música del sur, vamos, ¿cómo se llama el del blues? Es decir, el blues tiene un compás debajo que se oye, ¿no? Eso no, eso, que es el mismo sonido del corazón de la madre. Bueno, yo me imagino que ese sonido, que es lo primero que oye el ser humano, que en mi caso después se fue acompasado, puesto que yo estaba recién nacido en una playa, sería el ritmo acompasado del golpe de las olas contra la arena, contra la orilla. A eso se añadiría una brisa salada, ¿eh? Una brisa salada. A eso se añadiría una especie de olor a calafate, ¿no? Que eran unas barcas de pesca muy humildes que había allí de pescado. A eso se uniría el estar sentado en el agua, ¿no? Y ver que una ola a veces te alcanza, a veces la lengua última de la ola, ¿no? Cuando la ola se extiende y tú estás desnudo sentado allí, la lengua se alarga y te moja. ¿Qué te moja? No te moja el alma, te moja eso que está ahí. Tú ya me entiendes. Te moja el primer recuerdo, ¿no? ¿Cómo te puedes evadir de eso? Claro. ¿Cómo te puedes no dar importancia al sexo? ¿Cómo no puedes dar importancia a los primeros sentidos corporales, que son las vías de conocimiento, ¿no? Es esa papilla que te dan, ¿no? Bueno, pues eso, todo eso, esos 5 sentidos, es el alma. Es decir, hay gente muy... es decir, tú oyes una música y la oyes, vale. Pero unir la música con el sabor del gin tonic en la lengua, ¿eh? Justo antes de, ¿no? No, unir las dos sensaciones. Y también está al alcance de cualquiera, más o menos, ¿no? Vale. Después, a esas dos sensaciones, unir la vista de un buen paisaje, ya son 3 sensaciones, ¿eh? Si encima de eso estás acariciando una piel amorosa, ya son 4 sensaciones, ¿eh? Y después, si añades ya el último sentido, hay sabios, sufís, gurús, que
pueden unir esas 5 sensaciones en un punto de vértice. Ese punto vértice es Brahma. Así deberían explicar los colegios, todo sería más fácil de creer. Dices, en una de las frases de este libro, dices que la felicidad comprendiste, si mal no recuerdo, que la felicidad era esa brisa salada en el alma, de hecho lo dices aquí, en el alma, que son esos 5 puntos, y 6 sardinas que nos tocaban a cada uno, es un recuerdo de una noche de San Juan, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tú tienes es cómo defines la felicidad en esas pequeñas cosas que al final es donde se queda, ¿no? Bueno, sí, la felicidad es una palabra, no es nada. La felicidad son actos, pequeños actos felices, pero yo creo que la felicidad es, dice, ¿cuándo eras feliz? En un momento en que no te acuerdas de nada. Es decir, yo en el año 72, en octubre del año 72, ¿qué cojones hacía? Entonces, no te acuerdas de nada, ni bueno ni malo, porque tanta ansiedad te da lo bueno como lo malo. El diafragma es como la plomada de un albañil, ¿no? Tenemos aquí un diafragma. Bueno, yo estoy diciendo una cosa ante un médico con una jeta increíble, pero... No es médico él. Bueno, pero ahí hay una burbuja, un cero, ahí hay un cero. Si ese cero está equilibrado, absorbe todo lo que hay alrededor, lo absorbe y lo tritura y lo aniquila, ¿no? Es el equilibrio. Entonces, ese desequilibrio, eso se puede desequilibrar si esperas una gran noticia, ¿sabes? Si esperas un gran éxito en algo. Casi da más ansiedad la espera de un éxito que un drama, ¿no? Porque un drama, pues ya estás dentro del drama y ya lo soportas. Mientras el éxito te puede convertir en un idiota enseguida. Un drama no. Una desgracia no. Pero un éxito te puede convertir en un idiota a los años. Sí. Bueno, ¿qué decía? Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues ese momento en que no recuerdas nada. Oye, ¿qué me pasaba a mí antes? No lo recuerdo. Estabas viviendo, estabas flotando. Luego, en un libro de memorias como el tuyo, lo que le pasa al lector, lo que os pasará, lo que no lo habéis leído, yo creo que es que a través de tantos sentidos, ¿no? Y de la música, y de los lugares, del cine también, que está muy presente. Además, de hecho, yo quería que apareciera Toto. Cinema Paradiso aparece, Toto, pero vamos, no es porque no estoy desvelando nada, pero aparece porque ahí la nostalgia de esa película está yo creo que impregna cada una de las páginas de este libro. Pasa un poco como el Me acuerdo de Joe Brainard, ¿no? Que empiezas a leerlo y de pronto estás empezando a recordar tus recuerdos a través de la memoria de otro, ¿no? Y a mí me gustaría que hoy, porque yo imagino que mañana quizás dijeras otra cosa, pero hoy, ¿cuál sería tu cronología vital? ¿Con qué definirías tu cronología de vida? ¿A través de los perros que has tenido, de la música que has escuchado? Bueno, de todo, porque es como una biografía. Esto no es una biografía, la biografía es más técnica, es decir, esto es una memoria fermentada por la imaginación, porque la memoria no se convierte en literatura hasta que no está distorsionada por la imaginación, ¿no? Si tú quieres hacer una buena biografía tuya, pues tienes que ir a tu casa, ya después de muchos años, y ver que aquella habitación, primero la sorpresa que te llevas de que aquella habitación no era tan grande como la que tú imaginabas. Entonces coges 1 metro y dices, pues 7 por 3, y ya está. Pero tú literariamente la tienes que escribir tal como la recuerdas, ¿no? La tienes que escribir tal como la recuerdas. Y eso es... entonces, ¿qué dices? Bueno, pues... el hombre nace, crece, se reproduce y palma. Es el último acto, ¿no? Bueno, yo hasta ahora he nacido, he crecido, me he reproducido y me falta pues completar el cuadro, ¿no? Espero, es decir, vamos a ver, toda la filosofía griega, ¿no? Que es cuando superaron el mito e instalaron el logos, todo se hace, toda está encaminada a vivir, a despegar del claustro materno con un satélite que
sube en órbita y no da vueltas ya en torno a ser individuo. Ellos esa filosofía la han hecho navegando en los marejeos. En el marejeo tienes que, si has navegado por allí o has estado por allí, ves que el mar, la inmensidad del mar no existe. Siempre está el horizonte recortado por una isla, por un cabo. No está esa cosa que no ves nada, sino siempre está. El navegante, el que lleva la tal, debajo está el abismo, está lo irracional, que te puede absorber y te puede triturar y hacer desaparecer. Y tú luchas contra un límite, ¿no? Luchas contra un límite, ¿no? Y para empezar a ser el yo, ¿no? Para tener tu identidad. Mientras que toda la filosofía oriental está hecha para aprender a morir, para caer en brazos de la naturaleza, hasta disolver. Y eso es de una profundidad filosófica maravillosa, ¿no? Porque así como, no sé, que lo dijo alguien, sabio por supuesto, que dice, vivir es aprender, es decir, el vivir consiste en ir muriendo, ¿no? Eso es el vivir. Luego, todo lo que hagas contra la muerte, lo haces contra la vida. Y todo lo que haces para oponerte a la muerte, te estás oponiendo a la vida. Mientras que tú aceptas la muerte como algo sustancial que ya está dentro de ti y la despiertas como una amiga, como una... Entonces ahí se produce una fusión maravillosa, ¿no? Mística, ¿eh? Y eso es toda la filosofía oriental. Luego, tú, en tu manera de escribir y en tu escritura, en lo que cuentas, está siempre la belleza. Yo recuerdo en Ava en la noche, si mal no recuerdo, hay una fotografía como sepultada bajo los escombros en el balneario aquel en las arenas, me parece que es, ¿no? Y yo pensé en ese momento, son esas cosas que ahora te digo yo, una cosa que yo pensé y tú me dirás qué estupidez, yo lo escribí porque lo escribí, que suele pasar, ¿no? Pero en ese momento es que están los chicos levantando esas piedras, piensas, debajo de todo hay belleza, es posible que haya belleza debajo de todo. No, eso fue en mi pueblo, que había balnearios y estaban balnearios de cierta importancia, ¿no? Ahora queda solamente uno, pero antes había 15 balnearios y entre ellos 3 o 4 importantes. Y eso fueron hospitales de sangre o tal, y fueron bombardeados y yo los conocía con escombros, ¿no? El cinematógrafo, que allí se pasaban películas de estas y tal, y los bailes y tal, pues allí se operaba a la gente de los heridos del frente de Teruel, en fin, toda esa cosa. Y uno de los jardines estaba lleno de escombros, Y entre los chavales mayores y la gente mayor nos decían que debajo de esos escombros había una mujer desnuda. Y eso era una cosa que se transmitía entre nosotros, entre las pandillas de niños y tal, que hay una mujer desnuda. Y era levantar escombros, de verdad. Después había una placa de plumbo aplastada, y ibas levantando y ibas levantando. Y al final uno se aburría de la mujer. Otro más insistente y tal. Pero yo no llegué a verla, porque tampoco me interesaba demasiado. Y efectivamente, cuando aquello ya se restauró un poco, se sacaron los escombros, había una mujer desnuda que era un mosaico muy bonito, que había una especie de, no una piscina, sino una de agua, y había una Venus desnuda, claro, una diosa Venus entre delfines, lo era verdad. Pero eso a mí me sirvió después para la dicotomía esa mía, que yo tengo el cerebro dividido, ¿no? Porque claro, yo me criaba, es decir, dentro de mi casa era no. Decía, quiero no sé, no. Es decir, y fuera de mi casa era sí, porque dependía de mí, yo me largaba. Una vez que, es decir, mi padre no nos pegaba nunca, no,
pero era un autoritario, una cosa aplastante, ¿no? Y un día va y claro, todos sentados en la mesa, bendecían los alimentos que Dios nos ha dado. Mi padre, por esa cosa de ahorrar, ¿no? Teniendo tanta fruta a su alrededor, siempre cogía la fruta pocha, ¿sabes? Y un día cogió un ciruelo, y se lo come así, y dentro había una abeja, y le pica en la lengua, ¿sabes? Y entonces, pues claro, no podía hablar. Bueno, el señor muy satisfecho de sí mismo, porque era guapo y ejemplar. Y entonces todos sentados encima de la mesa, alrededor de la mesa, osa en bendecir los alimentos. Y empezó a así que y a los 5 hermanos nos da por reír. Entre que te burlabas de Dios, porque ya no era de él y de Dios, porque estaba tratando. Empieza a mover los brazos como un movimiento de hostias. Así, pero ciego, ¿no? Y cada uno de mis hermanos, pues huyó, claro. Uno para atrás, para el patio, otro para arriba, otro para una habitación. Yo para la calle. Y después yo me subo 3 horas o 3 y ya volveré cuando yo. Entonces uno de mis hermanos me decía, ¿y tú por qué te has ido a la calle? ¿Por qué te has ido a la calle? Y digo, porque eso mismo que he visto que hace el gato. Que el gato nunca se mete en un sitio donde no puede largar. Yo no sé por qué decía esto, pero no. Bueno, que quiero decirte que yo me he educado en las bombas. Yo entendía mucho de pájaros, de nidos, y entonces yo sabía mucho. Y nidos de ametralladoras, porque en el monte de mi eso, me puedo estar así, junto a una ladera, así con una plana, y naranjos y todo. Y eso, yo me criaba, yo iba al monte a buscar balas, cápsulas que eran de cobre, las rascabas, y si eran de cobre, pues valían dinero, ¿no? Para los camarileros, ¿no? Y entonces yo, así como en los balnearios, veía que debajo de la destrucción, pues estaba la belleza, ¿no? Allá arriba, en la montaña, que es donde había pasado la guerra, y estaban las trincheras y los nidos de ametralladoras y todo eso, pues de pronto veías un casco militar lleno de tierra y donde había florecido el pliego dentro del casco militar. Eso es pre-hippie, mucho antes de que lo pusieron de moda esos de allá, ¿no? Y realmente una bota militar, pues también llena de tierra y haciendo de maquetas, de flores maravillosas. Entonces, esa cosa de que el sí y el no están imbuidos, es decir, dentro de un no hay un sí y dentro de un sí hay un no, pues eso es lo más o menos lo que... Dices en este libro, otra de las muchas frases, algo así como que las hojas amarillas caen sobre la memoria una y 100 veces. Que yo creo que es una manera preciosa porque ya estás viendo, ¿no? Como con el paso del tiempo pasan los años y los otoños, ¿no? ¿Tú crees que el paso del tiempo hay un momento en el que ralentiza de alguna manera los recuerdos para volver a ellos? Hombre, una y 100 el tiempo, es decir, el tiempo es lo que te pasa. El tiempo no existe, es lo que te pasa. Y corre muy deprisa cuando no te pasa nada, ¿no? Por eso, cuando no te pasa nada, da la sensación de que ya estamos en Navidad, Sí, sí. ¿Qué te crees? Que, No, que sí, yo ya lo dije, yo digo, estoy sacando el árbol ya para comerlo. Cuidar y turrones del lobo, y así. Y, bueno, entonces si no te pasa nada, pues el tiempo fluye, no existe y fluye. Si toda tu vida repites las mismas cosas, no tienes experiencias y tal. Bueno, entonces el llegar a viejo, ¿no?
o al final del camino, la última vuelta del camino, pues es que el tiempo tiene lo que en economía se llama utilidad marginal. Es decir, que un bien, una mercancía, un bien, adquiere más importancia positiva. Tú proyectas tu interés sobre ella a medida que escasea. Es decir, tu interés crece a medida que la mercancía decrece. Y el tiempo, pues es una utilidad marginal. Como todo es relativo y todo está y no está, eres y no eres, y más ahora que eres y no eres, esto basta que tú pongas el cartel. Yo pongo siempre, ahora mismo yo tengo un cartel que está puesto en septiembre y soy optimista, quiero decir, yo tiro y claro, todo lo que hay detrás de ese cartel es un cartel azul, un mar, un tal, todo muy bonito. Todo lo que está detrás de ese cartel a mí no me interesa nada, porque probablemente llego. Vale, tú imagínate que yo llego a septiembre, cojo el cartel y lo pongo en Navidad. Y digo, voy a ver si este otoño para mí es maravilloso. Que Navidad pasa a abril, a marzo, así. Si quieres que el tiempo tenga más intensidad, tiras el cartel para ti. Veo a la gente por la calle con carteles. ¿Tu cartel dónde está? El mío más cortito. Tiras para ti el cartel y verás cómo va. Y después ya, si en vez de contar por años, cuentas por meses. Si en vez de contar por meses, cuentas por días. Si en vez de contar por días, cuentas por horas, por minutos, por segundos, por fracciones de segundo, eso es el presente. Y el cartel está a tu alcance. Ahora, yo, por ejemplo, la ventaja que uno tiene es que cuando oye las noticias, que yo no oigo, ya yo no pongo la tele ni borracho, ¿no? Esto, pero cuando te dicen, no, aquí se va a ver una autopista que se va a inaugurar, este tren que se va a inaugurar dentro de 3 años, 4 años. Tu cartel está. ¿Qué pasa? Que si las elecciones van a ser dentro de 2 años, 2 años. No, es una forma de vivir, es una defensa propia. Muy sabia. El niño que aparece en este libro dice que tiene el poder, y ya, porque me ha pedido que seamos breves, y ya terminamos, porque podemos estar aquí 3 horas y ellos también. Tiene el poder porque tiene el balón, la pelota, el balón de fútbol, ¿no? Hay un niño aquí que el poder era tener el balón de fútbol. Hay dos momentos en que te sientes con poder. Si eres el amo del balón de cuero, no del trapo, de cuero. Entonces, primero puedes elegir si eres portero o delantero centro. Y después, si te cabreas, eliges tu equipo, además. Te cabreas, coges el balón y para acá. Eso suele pasar a los 12 años, 10, 12 años. Y otro signo de poder que suele pasar a los 21, 22, si eres el dueño del picú. En el tiempo, el picú. Que entonces había guateca o no había guateca. Si tú te dabas, si eras un sádico, y decías, no me apetece, todo, no. Arrivederci Roma, no sé qué, y volar, y Renato Carosone, ¿qué cojones? No, vos. Entonces, eso te daba mucho poder. El balón y el picú. Después supongo que la tarjeta black. Sí, de platino y esas cosas. Bueno, yo creo que el otro día leyendo, le contaba antes a Emma que leyendo tu libro me he encontrado muchas veces leyendo en voz alta en casa, porque estoy sola, claro, porque mi edición y mi voz pues no son dos de mis virtudes, ninguna de las dos, ¿no? A mí me gustaría que nos despidiéramos con un texto que he leído por Emma, porque creo que sería el colofón el mejor que haya.
Pero antes quería decirte que a mí de los últimos 3 años, bueno, gracias a Juan y a Katia, que son lectores de la librería, y gracias a ellos fuimos un poco estos destinos maravillosos de la vida que te trajeron aquí un día de la pandemia, y me dijo, estábamos todos un poco preocupados, y me dijo Juan, bueno, es que con la COVID, digo, no pasa nada, cierro la librería. Cerré la librería un sábado para que viniera Manuel Vicent y firmara esa fotografía que desde que abrí está en la pared de la librería con un espacio en blanco, y me preguntaban, ¿por qué está tan desenfocada? Digo, no, porque un día vendrá y me la firmará, y ese día me la firmó, ¿no? Me estoy muy agradecida porque existas. Muy agradecida porque hayas venido, muy agradecida por tus palabras, por tu verdad, por tu honestidad, por las lecciones de vida que das con tus escritos, por cómo nos enseñas a mirar el mundo, por la felicidad de las pequeñas cosas que a veces nos olvidamos muchos. Y muy agradecida porque en este pequeño lugar que he creado en mi universo hayas dicho sí. Y hasta ayer decía, cuando me preguntan cuál es tu día más feliz en tu tiempo de librera, siempre decía el día que vino Manuel Vicent y me firmó la foto. A partir de mañana diré el día que Manuel Vicent estuvo en la librería presentando su último libro. Así que gracias de verdad, y gracias, qué suerte tenéis de haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias. Pues vamos a cerrar con el final. Cada mañana mi madre me lavaba la cara con jabón heno de Pravia, me peinaba, y mientras me abrochaba con amor todos los botones me decía, hijo, pórtate bien con el maestro. Qué lejos queda aquel niño que iba a la escuela con los lápices de colores sonando en el estuche de la cartera. Primero el cara al sol, brazo en alto, luego el dictado, la ortografía y viriato, el mapa de España y la cantinela de la tabla de multiplicar que salía por los ventanales. Qué lejos quedan aquellos gritos del recreo y las claras acequias donde me bañaba desnudo entre los naranjos, y las meriendas de pan con chocolate, y los nidos secretos de petirrojos, verderones y jilgueros, y el olor a linotipia que despedían los cromos, el de las hojas de morera de la caja de los gusanos. Qué lejos queda aquel chaval que estrenó los primeros pantalones bombachos. Entre los radios de mi bicicleta petardeaba el as de oros, la mejor carta de la baraja. A esa edad soñaba con islas misteriosas de Julio Verne y de Salgari, y con aquella niña pelirroja por la que sentí por primera vez una pulsión extraña que siempre llevo asociada al aroma del espliego de la primera excursión por la montaña. Qué lejos queda el joven orteguiano que creía pertenecer a la minoría selecta y que luego en la universidad luchó contra la dictadura frente a los guardias. No quiso alistarse en el Partido Comunista y tampoco estuvo en la cárcel. Pero durante algunos años aún mantuvo la fe en que el mundo podía cambiar a la medida de sus sueños. Hoy es un viejo que no sabría explicar por qué una cólera alargada lo ha convertido en un sujeto lleno de dudas. Solo que en medio de su confusión política e ideológica, a veces recuerda a aquel niño que iba a la escuela con la cara bien lavada, tan limpio, tan puro, tan lejano, y se le saltan las lágrimas.